Podemos pasar revista a la experiencia de gobierno de 5 años. Este ha sido el gobierno que más equitativamente ha distribuido el presupuesto nacional en las provincias. No compro ni comparto el discrimen por el hecho de ser militante político. Hablemos de la lucha por la candidatura presidencial en el PRM. Me parece que fue un desatino lanzar a destiempo las aspiraciones en el PRM. Todo lo que ves hoy no tiene nada que ver con lo que vas a ver el 26 y con lo que vas a ver el 28. Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a la Dacha Familiar. Aquí estamos en nuestro estudio especial para ocasiones especiales. Miren, el gobierno, dos cosas importantes. Lo primero, la gran noticia de esta semana fue que se inauguró la circunvalación de Baní. Después de 15 años de luchas, postergaciones, vengo ahorita, pero además resulta que este sábado el gobierno cumplió su quinto año. Entonces, bueno, lo primero es celebrar la circunvalación, pero también pasar revista al momentum político, con especial énfasis en el partido de gobierno. Y para hablar de lucha por el gobierno, para hablar de la circunvalación también, y para hablar del PRM, qué mejor invitado que Roberto Fulcar, que entre otras muchas cosas, que también el presidente de la Comisión Nacional de Estrategia del PRM. Bienvenido, Banilejo ilustre e ilustrado. ¿Cómo te sientes, Roberto? Bien, contento, en modo circunvalación. La salud ya, aquello es tiempo pasado. Es tiempo pasado. Solo lágrimas para recordar lo que nunca debió de ser. Pero estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te sentiste? Porque te vi en la inauguración de la circunvalación, disfruté mucho el gran apoyo a Julito Fulcar, una demostración muy espontánea de cariño hacia Julito, y te vi ahí. ¿Qué te parece esto? ¿Qué significa para ti todo esto? Cuando me llamó el ministro Eduardo Estrella, ministro y querido amigo, para invitarme al acto de inauguración, y también me invitó el presidente Abinader, yo dije, si no me invitaban, yo que casi no voy a inauguraciones, nunca me ves. No. Pero dije, a esta si no me invitan tengo que ir, porque y mi sudor luchando por eso, y el tuyo también, y el de Julito, y el de tantos amigos, el de Luisín, el de Miguel Franjul, el de todos los que hemos peleado tanto para la circunvalación, lo hemos visto concretarse en un acto hermoso y en una oportunidad sobre todo, para celebrar el hecho de que esta no es una victoria de Baní, es una victoria de la región sur de la República Dominicana y es una victoria del país. El hecho que mencionaba uno de los que habló en el acto, de que ahora puede salir de la frontera y llegar al extremo norte sin pasar un solo semáforo. Eso es un hecho trascendente que va a impactar significativamente la economía, el ahorro de combustibles, el ahorro de dinero de los individuos, de los conductores, y además va a facilitar la vida, va a devolver tranquilidad, sosiego a la vida de Baní y de la provincia de Peravia. Roberto Fulcar Encarnación, pasa el tiempo increíble, ya el gobierno del PRM cumple 5 años. Podemos pasar revista a la experiencia de gobierno de 5 años, ese gobierno del cambio, en qué se ha logrado cambiar, en qué consideras tú que se ha avanzado, o también cuáles han sido las falencias que ha tenido el ejercicio del poder de parte del PRM y aliados. Sí, Pablo, el tiempo pasa rápido, más de lo que uno quisiera a veces, sobre todo cuando te encuentras trabajando. Y tenemos un presidente trabajador a tiempo completo. Cuando subimos de la inauguración, por ejemplo, de la circunvalación de Baní, no se fue la gente a su casa, nos fuimos a trabajar en otros eventos, en otras reuniones, en otras planificaciones, por ejemplo, lo del evento de mañana. Y con un presidente así tan trabajador que inspira a todo el equipo de gobierno, al gabinete, a los directores, a los funcionarios regionales y provinciales a trabajar,
hemos tenido avances significativos. Obviamente, entre esos avances hay que señalar en primer lugar, para mí, la profundización de la institucionalidad democrática del país, el respeto a las instituciones, la independencia del Poder Judicial, son intangibles que forman parte de la agenda de la lucha democrática históricamente levantada por el pueblo dominicano. Y eso es incontrovertible. Pero hay junto a ello también una importante obra material que este domingo incluso el presidente va a presentar al país y que trabajando anoche en eso, hasta yo me encontré cosas en las que no me había fijado. No hay una provincia en este momento que no haya sido impactada con obras importantes por parte de este gobierno de 5 años. Porque una característica hay que destacar. Este ha sido el gobierno que más equitativamente ha distribuido el presupuesto nacional en las provincias. Tradicionalmente el presupuesto ha sido una propiedad del Distrito Nacional y después del Gran Santo Domingo. Pero en el gobierno del presidente Abinader, ese presupuesto ha sido distribuido en la frontera, en la línea noroeste, en el este, en el nordeste, en el Gran Santo Domingo. Y por eso, cuando pasas balance, encuentras una especie de equilibrio geográfico de esa inversión presupuestaria, de manera que no encuentras una provincia sin varias obras importantes. Yo creo que eso ha sido también un mérito de este gobierno y que fue una reivindicación histórica de muchos sectores. Un tercer elemento ha sido la lucha por la transparencia, por la equidad y el enfrentamiento a la corrupción administrativa tradicional en la República Dominicana, que no significa necesariamente que se haya eliminado, pero se ha amainado significativamente. Yo pienso que esos son éxitos reales del gobierno del presidente Abinader. Aunque parece que la alianza público-privada y todo esto de los fideicomisos ha sido fundamental para el gobierno en cuanto a la construcción de obras de alianza público-privada, porque se le ha criticado al gobierno la baja inversión pública, que ha sido la más baja, decía en la oposición, la crítica de una baja inversión en obras y este tipo de cosas. ¿Cómo tú valoras esa alianza público-privada vía fideicomiso, que por ejemplo en el caso de Pedernales no son inversiones estrictamente gubernamentales, sino de facilitar que eso llegara, y eso está ahí? Mira, hay que ser objetivo en esto, porque o tú dices la verdad u otro te la va a enrostrar. La correlación entre la inversión en bienes de capital para el país y la inversión en gasto social no ha sido probablemente la que nosotros hubiésemos deseado, especialmente el presidente Luis Abinader. Pero recuerda que nosotros tomamos el gobierno en un contexto en el cual, a consecuencia de la pandemia del COVID-19, hubo que cambiar un poco las prioridades, no porque quisiéramos, sino porque era una necesidad. Es decir, nosotros tuvimos que invertir una buena parte de los presupuestos del final del 20, del 21 y por herencia un poco del 22 en la carga significativa en la parte financiera que representó el tema de la salud. Medicinas, hospitales, camas, medicamentos, alimentos para la gente en el encierro. Aquello no era discutir si lo hacíamos o no lo hacíamos. Estábamos obligados a cambiar un poco las prioridades, como fue el tema de la educación. Buena parte del presupuesto de educación hubo que ser invertido no en construir nuevas aulas, sino en salvar el año escolar y hacer una contratación masiva de los medios de comunicación, para poner solamente 2 ejemplos. Eso hizo que un poco el plan de gobierno 2024 del PRM y del presidente Luis Abinader debió tener cambios significativos a consecuencia de la pandemia. Por eso, esta estrategia de alianza público-privada viene un poco a equilibrar y a resarcir ese déficit en la inversión en capital. Bueno, quería tocar ese tema porque la oposición ha sido recurrente en esa crítica, que por cierto no sé cómo anda la comunicación en el PRM, pero en más de una ocasión
he podido ver cómo la oposición le ha comido los caramelitos al gobierno con una crítica que yo le he hecho en reiteradas ocasiones, y hay una máxima en comunicación política que dice: si no me das información, yo me la invento. Y los enemigos no se la inventan, te golpean con lo que tengan en la mano, porque es una lucha de intereses políticos. ¿Cómo tú evalúas el tema comunicacional y el cierto mutismo de algunos funcionarios? Hay dos cosas: lo del mutismo, la tendencia a no dar explicación a una ciudadanía inicialmente no partidarizada, sino ciudadanía. Ese es otro aspecto, pero también está el aspecto del aloque full, que yo llamo, que tú no conoces a Mandito hasta que no tenga un carguito. Y hay gente que psiquiátricamente le afecta mucho el poder, y ha habido más de uno en este gobierno. Háblame un poco de eso. Pablo, yo siempre voy a ser como he sido en esta materia, en el tema del respeto por la verdad. Porque hay una cosa a la que yo llamo el discurso testarudo de los hechos, que tú te empeñas en que no sean las cosas como son, pero ellas no son como tú quieres, ni siquiera son como deben ser, son como son. Claro. Y yo tengo que reconocer objetivamente que la comunicación en las instituciones de nuestro gobierno, en los ministerios, en las direcciones generales y en el propio partido no ha sido una fortaleza. No solamente por la cantidad de la información que se sirve, sino por la calidad de la gestión de la información y la oportunidad de la gestión de esa información, que, como dices, o tú la sirves a tiempo y con calidad para que llegue con eficacia, u otro la va a manipular, a minimizar o a tergiversar. Eso es una realidad. Ahora, ¿qué pasa? La falsedad también es como la brisa. Cuando hay brisa, lo que sube es la hojarasca, es lo liviano, es lo ligero. No vas a ver por una brisa levantarse las piedras, se van a levantar las hojas secas probablemente. Así también es la mentira. Con la mentira lo que más se proyecta en lo inmediato, en la inmediatez de la comunicación, sobre todo en este tiempo que la comunicación es tan inmediata por lo rápido que se produce y por lo súper rápido que se transmite, pero a la larga van a surgir las cosas. Y te pongo un ejemplo. Mañana nosotros vamos a presentar al país las obras de esta gestión de gobierno de 5 años del presidente Abinader, del PRM y los partidos aliados. Mañana van a subir las piedras de nuevo. Ha habido muchas hojas en el ambiente de la comunicación. Mañana van a ver la relación de las obras que sorprende hasta muchos de los propios autores de todo lo que hemos hecho en este periodo. ¿Es suficiente? No. ¿Estamos complacidos? Aún no. Falta mucho por hacer. Nos faltan 3 años de este periodo de gobierno y quiera Dios que muchos años de gobiernos más del Partido Revolucionario Moderno, pero hay una impronta que presentar, hay un legado sobre la mesa en el territorio. Yo vi cuando subía de Baní, leía una crítica en redes sociales, alguien criticando la circunvalación de Baní, que si debió haber sido de más carriles, que si debió haber salido más barata. Son las hojas de la brisa. La piedra de la verdad es la circunvalación que está ahí a la vista de todos. Tú te vas a ahorrar entre Santo Domingo y Barahona probablemente 1 hora de camino. Y eso significa dinero, significa combustible, significa salud espiritual, mental, menos estrés. Sin circunvalación no hay despegue turístico. Y esas son las piedras de la verdad. Lo otro son las hojas, la hojarasca de la comunicación, y sobre todo de la comunicación de este tiempo, de este penoso tiempo comunicacional que tenemos, donde hay una capacidad y una posibilidad tan inmensa de tergiversar, de medias verdades, de información falsa. Y entonces este domingo, en el acto que vamos a tener, encabezado por el presidente, donde él hablará, el país se podrá dar cuenta, nombre por nombre y lugar por lugar, de qué es lo que hemos hecho en estos 5 años de gobierno. Pero tengo que reconocer contigo que la comunicación de la mayoría del funcionariato del gobierno
no ha sido, ni del partido tampoco, no ha sido ni la más eficaz, ni la más efectiva, ni la más estratégica. No, no, y el ejemplo más sonoro, hay varios, ¿no? Hay varios. Pasó lo de Senasa, pero el más sonoro fue lo del Jardín Botánico. De repente no, resulta que no. Bueno, pero el país estaba conmovido durante 3 semanas porque, bueno, alguien tomó una foto de algo que había en el parque, de ahí dijo, no, ese es el inicio de una agresión, que, oye, se creó un relato, y uno decía en los programas donde yo participo, yo digo, pero ¿dónde está el gobierno? O sea, dame una explicación, dime. Sí. Entonces, bueno, de repente se dejaron comer. Te pongo ese ejemplo. ¿Hay algo que deba comunicar Roberto Fulcar del acto de mañana? ¿Es nacional? ¿Vendrá la base del partido? Viene, es un acto de 6 o 7 mil personas. Viene la dirigencia municipal, la dirigencia zonal, la dirigencia provincial y nacional del partido al acto, de manera que la columna vertebral del Partido Revolucionario Moderno estará ahí mañana. Estarán también los funcionarios de las distintas instituciones del gobierno, estarán los medios de comunicación, y será una oportuna ocasión para poder compartir eso que hemos hecho, y que no es solamente que se digan, sino mostrarlo con imágenes y con videos. Pero además va a ser un acto agradable, no va a ser un acto lleno de múltiples discursos y nada que se parezca. ¿Cómo se van a hacer con los precandidatos? Porque entonces son como 7, no pueden hablar los 7. ¿Cómo se ahí hay un problema? No va a hablar ninguno, porque este no es un acto de campaña. Recuerda que el presidente ha dicho en Baní, hay gente que está en campaña y nosotros estamos trabajando. Ese es un acto de trabajo. Es una presentación y una celebración, y de alguna manera y en algún sentido una rendición de cuentas de los 5 años de gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, y él será el protagonista principal del acto, junto al otro protagonista más importante que él mismo, que son los hechos, que es la trayectoria, que son los discursos, que es lo que hemos hecho en salud pública, lo que hemos hecho en materia de construcción, lo que hemos hecho en materia de agua, en materia de educación, en materia de salud, en materia medioambiental, en materia de seguridad ciudadana, para mostrarlo con hechos, con estadísticas y con cifras. Pero va a ser un acto breve, a pesar de ese tamaño del acto. No va a pasar de 1 hora. De 1 hora. Pero una cosa importante en esto es la participación de las bases, porque en el PRM hay cierto disgusto, porque hay gente que todavía no está donde pensaba que iba a estar, ha habido nombramientos del sector externo que ha generado. Tú que estás tan en contacto con las bases, ¿qué opinión te merece el comportamiento, el sentimiento más bien, de las bases del PRM hacia el gobierno en esta coyuntura? Que a pesar de que hemos trabajado para tener presencia del partido importante en el gobierno, es cierto, y nuestros compañeros tienen razón, todavía la presencia de la militancia, de la dirigencia media, digamos de las zonas, de los distritos municipales, de los comités municipales, de los frentes sectoriales y de los movimientos de apoyo, todavía no es ni suficiente ni justa en el gobierno. Y en eso yo quiero ser coherente y objetivo. Lo que costó a nuestra militancia, sudor, sacrificio, recursos, tiempo, salud, polvo, sol, noches, lágrimas, sacrificios y hasta vejámenes para lograr la victoria electoral, no ha sido posible que sea compensada en su justa dimensión debido a los contextos en los que nos ha tocado gobernar. Como he dicho, hemos tenido que variar desde el 20 un poco la agenda y las prioridades, pero tienen razón a reclamar su participación en un gobierno que les pertenece. Aunque hay una gran disyuntiva. Muchos, ustedes y nosotros los periodistas y el país, quiere y sueña con la institucionalidad del país, con una burocracia lo más profesional, lo más capacitada,
pero a veces está la práctica, la real politique, de que mucha de la gente que se participa en la política es esperando a veces ni siquiera un empleo, sino una oportunidad para ganarse un dinero. ¿Cómo están o van a resolver esa disyuntiva de, bueno, yo necesito colocar a los compañeros, pero se supone que debo colocar al compañero? Si necesito un chofer y hay un chofer que es del PRM, le voy a dar prioridad al del PRM, pero caramba, lo que no puedo hacer es poner de chofer a alguien que ni siquiera sabe manejar. ¿Cómo salvar? ¿Dónde está el equilibrio de eso, Roberto? Ese es un tema importante, poco discutido en el país y bastante tergiversado. Creo absolutamente en la institucionalidad democrática. Sin institucionalidad, sin orden, sin respeto, no hay eficiencia en el Estado. El Estado necesita gente competente para desenvolverse. Ahora bien, aquí también hay una política de la antipolítica, de entender que en los partidos políticos no hay personas con competencia para desarrollar las funciones de la administración pública, y eso es absolutamente falso. Es decir, los que son abogados de los partidos políticos no pueden ir a la justicia porque entonces no es independiente. Hay que poner ingenieros que no son políticos en las obras para que sea más transparente y no sea independiente. Entonces hay que poner de funcionarios del sector salud a meritorios profesionales de la sociedad civil o llamados independientes, que es la independencia muy relativa y muy ocasional, claro, porque no deben ser los de los partidos. Claro. Entonces, falta muy poco para decir que no existan los partidos o que la gente no milite. Yo te puedo decir que en los partidos políticos de la República Dominicana, no solo en el nuestro, en el Partido Revolucionario Moderno, en los partidos políticos hay profesionales de diferentes áreas con la competencia requerida para gestionar el Estado. Y yo digo, la diferencia entre una gestión eficiente y ética no está en el origen político de las personas, si es político o no. No es en su conducta. Porque así como hay gente irresponsable o gente incompetente o gente corrupta en los partidos políticos, también lo hay en los gremios, en la sociedad civil, en la comunicación, en las iglesias. Los hay en la sociedad. En consecuencia, no puede ser un delito militar en un partido político. Esa es una política que yo nunca la compraré. No creo en eso. Conozco en mi partido gente con competencia, con formación académica, con experiencia profesional y con suficiente ética para bien gestionar el Estado. De manera que no es una política y una actitud que yo comparta. Ahora bien, tengo la conciencia de que el Estado no corresponde a un partido, que la nación somos todos, y no hay que erizarse la piel porque entre al gobierno un funcionario que no provenga de las filas del partido, del PRM o de un partido aliado. Esa es una cosa. Es importante que haya presencia de otros sectores en el gobierno, pero no compro ni comparto ni aplaudo el discrimen por el hecho de ser militante político. Pero habrá mejorado en el gobierno del PRM ese concepto de la política dominicana, y no hay inocentes, de el Estado como un botín. Yo me fajo en una campaña electoral, no por mi vocación de servicio, porque yo quiero ser socialmente útil, sino porque es como una especie de inversión. Entonces el tipo, incluso como usted decía ahorita, hay personas que ni siquiera aspiran a un empleo, sino a una práctica semicorrupta o un tráfico de influencias. Entonces el Estado va perdiendo cada vez eficiencia, lo que es sumamente delicado. Ese segmento, ese factor sociopolítico del que quiere que le den una posición solo para ganar salario, que no está buscando un empleo, sino un sueldo, un salario, eso no es compartible ni es aceptable desde nuestra convicción. Ahora, yo te aseguro, Pablo, y probablemente tú lo conoces, haya poca gente que conozca
la militancia y la base del Partido Revolucionario Moderno, como yo te aseguro que esa es una ínfima minoría. La mayoría es gente que trabajó duro en el sol, en el sereno y en el frío y en el calor para ayudar a ganar. Y entonces dice, si hay un espacio en el que se necesita que alguien trabaje, yo quiero la oportunidad de trabajar. Claro. Y entonces yo no veo ningún pecado en querer eso. Claro. Al contrario, es también ético reconocer a quien ha trabajado. Roberto Fulcar Encarnación. Bueno, la verdad es que Roberto Fulcar es un cuadro político que vale oro en estas luchas internas del PRM, porque él ha postergado toda aspiración presidencial para el 28. Entonces, bueno, vamos ahora a hablar a calzón quitado del tema más candente del PRM, que es esta lucha por la candidatura presidencial. Yo, bueno, en la inauguración de la Avenida de Circunvalación, pude echar un buen párrafo con mi compueblano Hipólito Mejía y Domínguez, y me llamó la atención lo seguro que él está de que la hija de Doña Rosa, que es su hija y que se llama Carolina, pues ya está corriendo por el carril de adentro. Entonces uno ve cómo, en el caso por ejemplo de David Collado, ha sido un precandidato que desde el inicio siempre ha estado muy arriba. Entonces parecería como si debería ganar aquel, pero aquella no puede perder porque está arriba en todas las encuestas. Mira que yo respeto mucho al presidente Mejía en esto de las encuestas, porque durante muchos años yo lo entrevistaba con mucha frecuencia antes y siempre me enseñaba y va a pasar tal cosa. Entonces yo respeto mucho, pero al mismo tiempo veo que las diferentes encuestas como que las cosas no están muy claras. Y el presidente no puede ser candidato, ni puede, ni quiere. Hablemos de la lucha por la candidatura presidencial en el PRM y el rol de Roberto Fulcar en esta coyuntura. A ver. Bueno, con mucho gusto, Pablo. Sabes que en mayo del año pasado, el 24 de mayo del 24, sí, unos días apenas después de las elecciones, yo dirigí una carta a la dirección del Partido Revolucionario Moderno y me empeñé en una reunión copiarla, imprimirla, copiarla y presentársela a cada uno de los miembros, incluyendo al presidente Luis Abinader y al expresidente Hipólito Mejía, donde fijaba mi posición contra la apertura de una competencia interna a todas luces extemporánea en el partido, que decía yo, va a afectar al gobierno, va a afectar al partido y va a ofender a la sociedad dominicana. Acabando de pasar un proceso electoral donde hemos pedido el voto a los ciudadanos para la reelección del presidente Luis Abinader, a mí, como político y como ciudadano y como profesional, me parece que fue un desatino de lanzar a destiempo las aspiraciones en el PRM. Los hechos futuros, inmediatos, me han dado la razón. Es imposible que tú puedas ser funcionario de una institución, conducir una institución y a la vez canalizar una aspiración presidencial sin que le quite por lo menos, sin que le quites por lo menos tiempo del que debe dedicarle al ejercicio de tus funciones. Y ahí hay un tema para mí de naturaleza ética. En segundo lugar, este partido, el PRM, es un partido que no ha terminado de construirse, porque nosotros nos comenzamos a construir e inmediatamente tuvimos que ir al campo de batalla, a la lucha electoral, primero contra una institucionalidad controlada por el poder del PLD, que nos pegó en las costillas más de 30 sentencias contrarias para que no existiéramos. Sí. Logramos existir y cuando se supone que vamos a construirnos, a crecer, a organizarnos, ya tenemos que ir a las primarias internas y tenemos que ir al proceso electoral. Y luego al gobierno que frisa los partidos, porque los gobiernos frisan los partidos. Con mucho esfuerzo, con mucho sentido de prudencia
de convivencia, de espíritu democrático, logramos tener unas primarias internas. Gracias a la madurez política del equipo de Luis Abinader que encabezamos y al equipo del presidente Mejía que encabezó el compañero César Cedeño, Farú y otros dirigentes, y conmigo también otros muchos dirigentes del INE, muchos otros más. Gracias a la prudencia y a la sensatez, logramos sacar un proceso interno sin división. Y 2 días después de las primarias, yo estaba sentado en un club comiendo con César Cedeño y con Miguel Farú y mandando una señal mediante una fotografía de unidad. Y fuimos a las elecciones del 16, no ganamos las elecciones como era lógico, ganamos las elecciones del 20 y asumimos el poder en agosto del 20 cuando el país lo han cerrado en marzo del 20. Eso hizo que el partido todo se concentrara en los temas de gobierno. Pero no hemos terminado de construirnos. Nosotros todavía tenemos unos estatutos que son una réplica del viejo partido y necesitamos cambiar esa modalidad estructural, organizacional del partido para tener una organización verdaderamente moderna. Nosotros necesitamos todavía definiciones políticas, estratégicas, ideológicas, que nos digan qué somos nosotros, que digamos qué somos. Bueno, parece que ¿A quiénes es que representamos realmente socialmente? Pero eso está muy pendiente en el PRM, porque el PRM uno lo veía y si tú vas lo googleas, vas a Wikipedia, te vas a encontrar que dice que es de centro izquierda, que es progresista, y está el Foro de Sao Paulo. De repente nos encontramos con un gobierno, el gobierno del PRM, de corte conservador, en su código penal aprobado por su fuerza legislativa, pero no solo en el código penal, el tratamiento del tema haitiano, por ejemplo, que hasta la Iglesia Católica le ha llamado la atención la situación que se está dando. Entonces, ¿en qué momento se va a definir el PRM? ¿Qué caray es el PRM? Este es el momento correcto para hacerlo, antes del proceso de primaria del año que viene. ¿Por qué que se nos estamos saltando el proceso del 26, que para elegir autoridades partidarias, y estamos llegando al proceso del 28? Es decir, estamos llegando al otro lado del puente sin cruzar el puente. Claro. Y entonces, en eso es que yo he sido consistente. No es que he declinado nada, no es que he arriado aspiraciones. Creo que tengo derecho como los otros. Creo que tengo algún mérito y me parece también, humildemente, que tengo algunas competencias. Creo entender los problemas fundamentales de mi país. Pienso que tengo ideas sobre soluciones de esos problemas y sobre todo me sobra coraje para enfrentarlo y hacerlo con determinación, como he hecho todo en mi vida. Ahora, soy coherente. Pablo, tú has planteado algo fundamental. En los estatutos de los partidos dice que son. Ahora, pregúntale a la militancia de cualquier partido de este país, ¿qué significa ser de centro, ser de derechas, ser de izquierdas, conservador, progresista, revolucionario, recalcitrante? Para eso está la dirección. Entonces. Eso no está definido y eso tiene que tener una expresión también en las políticas públicas que emprendemos, en las posiciones que asumen nuestros legisladores en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Entonces yo digo, una de las tareas del partido es terminar de construirse. Segundo lugar, una tarea central del partido es ponerse todos en fila, ponernos todos en fila, ayudar en un término de una gestión eficiente, con grandes aportes al país y con reconocimiento ciudadano del gobierno del presidente Luis Abinader, que es un importante factor de victoria para el 28. Y lo otro es el tema que tratábamos ahorita, empoderar a la militancia y a la dirigencia media y de base de nuestro partido, que en definitiva son los buscadores de votos y los constructores de victorias en cada proceso electoral. Y no hay prisa para eso. Tenemos suficiente tiempo. Las campañas ya no son como cuando hacía las campañas el profesor Juan Bosch
el doctor Balaguer y el doctor Peña Gómez, que para ir a Montecristi, para que alguien en Montecristi supiera cuál era la línea, alguien tenía que coger una guagua, viajar a Montecristi e ir allá y reunirse con la gente y venir al otro día. Los famosos cuadros partidarios. Ajá, ya no. La revolución tecnológica, la magia de las redes sociales, el desarrollo de los medios de comunicación, de las estrategias comunicacionales y del marketing, te permiten en un minuto orientar el mundo. Claro. Y plantear una posición. Después de aquellas clases virtuales, ya todo es posible. Claro, ya no tienen sentido las campañas largas, las campañas extensas que desgastan innecesariamente. Claro. Y por eso, yo sé que algunos de mis queridos compañeros no aplauden esta opinión y esta postura mía, pero yo quiero ser coherente en que esos son los 3 factores de victoria para el 28 del PRM: consolidar al partido y terminar de construirlo, apoyar irrestrictamente al gobierno y al presidente para que terminemos con un legado que el país lo reconozca, y en tercer lugar, garantizar un empoderamiento efectivo de nuestra militancia y de nuestra dirigencia. En ese contexto, yo te quiero decir, ningún posicionamiento de hoy será necesariamente el posicionamiento del 28. He visto algunas encuestas que dicen, y tú sabes que he trabajado, si alguien lo sabe eres tú, claro, que además de formación profesional, la necesidad como dirigente político y estratega me obliga a manejar encuestas. A cualquiera que te diga hoy la intención de votos en el PRM para la candidatura presidencial, en el PLD, en la Fuerza del Pueblo o en cualquier partido, si te hablan hoy de una intención de votos, dile, eso es un disparate. No tiene ni científicamente ni metodológicamente sentido. Octubre del 27. El dominó la primaria es octubre del 27, creo. Sí. Octubre del 27. Sí, finalizando el 27 serán las primarias. De aquí a allá va a llover mucho y va a pasar muchas cosas. Claro. Y el mapa no va a ser el mapa de hoy. Me oíste decir hace un tiempo. Quienes confunden el 28 con el 24 fue porque no entendieron el 20 o porque no estuvieron ahí. Hay gente que sigue confundiendo ahora el 25 con el 28. Es una confusión. Y con relación a lo que a mí toca, yo te digo con toda sinceridad, yo no declino banderas ni descarto nada. O sea, tú en este momento es que no estás en este momento la no. bandera de una candidatura presidencial. En 2 este años momento. Y 2 meses antes de. Correcto. O sea, no es que tú no te has descartado para el 28. No, yo no tú lo que consideras que no es el momento de estar embromando con candidaturas. Yo lo que quiero es ser coherente. Yo no puedo tener la preocupación de si mañana en el acto de presentación de los 5 años del presidente Luis Abinader, el centro va a ser, el protagonista va a ser ese resultado, ese producto que el presidente tiene que presentar, o la aspiración mía o de otro compañero de partido. Te tengo malas noticias. Eso no es responsable. No, te tengo malas noticias. Entonces, terrible, sí. Roberto Fulcar. Te digo cuál va a ser el protagonista. El aplauso, el nivel, los decibeles de los aplausos que va a recibir cada uno de los precandidatos. Me adelanto y me arriesgo a hacer ese pronóstico. Solo te digo que en eso no me verás. Todo mi esfuerzo está concentrado en este momento en contribuir a que ese legado que estamos presentando de 5 años llegue lo más lejos, lo más claro y lo más alto posible a la sociedad dominicana, y en eso estoy contribuyendo. Y como te digo, repito, no voy a arriar banderas, ni me descarto para nada. Ahora, tengo claro que no es el momento. 1, 2, tengo claro que el 25 nada tiene que ver con el 28. Que ninguna intención de voto declarada hoy es verdadera ni es real, es una ilusión momentánea. Y en tercer lugar, que voy a estar presente en el desenlace del 28, sea candidato o no sea. Claro. Yo voy a ser parte del desenlace del 28. Claro. Resulta que las primarias son internas. El padrón del PRM, minutos más, minutos menos, son unos 2 millones de miembros. Tradicionalmente, en una primaria
vota el 20, 20 y tanto, 18, vamos a poner un margen de 18, entre el 18 y el 23%. Estamos hablando de que esas primarias las va a decidir apenas 400.000, 420.000 seres humanos, miembros de esa organización, en un proceso electoral donde habrá 8 millones, 7 millones de electores. No hay temor que de repente, como falta tanto, aparezca un fenómeno de popularidad a lo interno, pero sin fuerza a lo externo. ¿Cómo salvar? Porque hay que ser democrático. El que ganó, como decía Hipólito el jueves, el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. Sí, pero a veces hay, vaya vaina, puede ganar uno que es muy querido, apreciado a lo interno, pero que no conecte donde está la victoria. ¿Cómo salvar? ¿Tú has meditado sobre esa situación para cerrar? Juégatela. Sí. Mira, en primer lugar, el padrón para las primarias del 26 va a ser un poco más grande. Okay. Porque lo vamos a remozar antes del 26. Y el del 28 para la candidatura presidencial podría crecer más o tener modificaciones. Okay. Independientemente de cuál sea el padrón electoral del partido. Lo importante es que haya una organización del proceso electoral. Sean muchos los aspirantes o sean pocos, eso no es un problema. Yo digo, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y con más transparencia e institucionalidad. Ahora, una cultura se ha ido haciendo en el PRM. Esa que dice el presidente Mejía de que el que ganó, ganó y el que perdió, perdió, eso está muy claro entre nosotros. Y yo digo más, hagamos una metodología, tengamos una conciencia de que nadie se siente que perdió, porque si yo me postulé donde votan 100 y 5 votan por mí, perder es que no me cuenten mis 5, pero si me cuentan mis 5, yo gané mis 5 y sigo adelante. Y eso yo creo que debe ser algo instalado en la conciencia democrática de todo el que participa, participa de la política. Y yo tengo la esperanza de que nosotros de todos estos procesos vamos a salir con un partido unido y fortalecido. Lo que yo pido a Dios es que la prudencia, la sensatez, el sentido de oportunidad nos acompañen para no cometer disparates que ya se han cometido y que no debemos repetir. Y eso que tú planteas es tan así que Guido Gómez Mazara fue a una primaria con el presidente y ganó perdiendo, porque cuando tú te enfrentas a este gigante que ha sido Luis Abinader, la gran sorpresa, ¿no? Que hasta hace 12 años era el hijo del doctor Abinader, como yo siempre le digo. Entonces, de repente, este fenómeno de popularidad va a una primaria, y Guido sacó un 5%, cualquiera diría, diablo, no 25 hace. No, fue un gran éxito. Claro. Pero yo comencé haciéndolo con Wellington. Pero como se organizó bien, no tenía Guido por qué sentirse mal. Porque le contaron lo que él sacó. A eso me refiero. No. Ese es el sentido, la esencia de la cultura democrática. Claro. No, pero es decir, yo nunca olvido, demostró fuerza. Claro que importante. Sí, claro hay que arriesgarse. Claro que sí, yo creo totalmente en eso. Es decir, usted no tiene que tener miedo de competir porque el otro sea más poderoso. Repito, por eso te digo, todo lo que ves hoy en la aparente correlación de fuerza del PRM no tiene nada que ver con lo que vas a ver el 26 y con lo que vas a ver el 28. Este ajedrez no termina como lo ves hoy, va a cambiar sucesivamente, incluso pueden haber otros actores en el centro del ajedrez. Está bien, pero no vamos a discutir por Chile. Yo comencé haciéndolo con el precandidato Wellington Arnaud y me gustaría hacerlo contigo, y es pedirte la opinión de tus compañeros de partido que son precandidatos. Por ejemplo, que en 5 palabras, como mucho demasiado, defíneme tu visión, tu opinión de Carolina Mejía y Gómez, por ejemplo. ¿Qué tú piensas de Carolina? Carolina, además de amiga, es una fajadora que tiene no solamente la herencia de sus padres, sino cualidades personales. Exacto. Carolina, no me deja a Doña Rosa. Yayo Sanz Lobatón. Un joven destacado,
un luchador del PRM y muy comprometido con lo que hemos hecho hasta aquí. Guido Gómez Mazara. Un fajador político que viene de las bases del PRD, luego PRM, sí, y con mucha determinación y coraje. También un amigo. Wellington Arnaud. Una expresión, él parece que no le gusta decirlo, hereda cualidades de su padre, don Winston Arnaud, sí, y él tiene las propias también. Claro. Y doña Raquel Peña, aquella del sueño palaciego, las escalinatas, ¿qué tú piensas? Ya no solo como funcionaria pública, sino ya hay una aspiración presidencial. Doña Raquel es una excelente ejecutiva y para mí la outsider que aprendió más rápido la militancia política. También amiga. También, Tony Peñaguaba. Tony Peñaguaba es una construcción política de lo que ha sido la historia del PRD y del PRM. Tony nació, creció y vive en la lucha política. Y es un político 24 horas. También un amigo. No se me queda nadie más, creo yo. Si alguien me excusan, porque como falta tanto... Sí, hay otro que lanzó una aspiración. Sí. Hay otro que lanzó una aspiración. ¿Quién? El presidente de la Liga Municipal Dominicana. De ASA. Víctor de ASA. Víctor un de amigo, ASA, sí, una sí, decente, decente, un dirigente comprometido. Caramba, y salió un buen muy bien, amigo pero también. Como que está como muy en silencio. Pero por lo que te digo, Pablo. Por aquello de por lo que estás viendo. No va a ser, Pablo. Llévate de mí, modo, que tengo las emociones de la rancha y la cultura de Baní. Tú sabes que yo siempre, cuando yo necesito información de las bases del PRM, tú sabes a quién es que yo llamo, cuando yo quiero nutrirme de esos saberes. Pero nada, Roberto, el año que viene repasamos otra vez toda esta situación del PRM, que quizás el PRM un poco esté más concentrado en esas candidaturas con el cuidado de no dañar su propuesta. Ojalá, ya estaremos aquí. Tú me dejas solamente que te diga una sentencia en 5 segundos. Por Julito, Fulcar, te voy a dejar esa parte. Solo por Julito. Qué alta demostración de cariño, de afecto y de empatía entre Julito y su comunidad. Sí. A propósito de la inauguración de la circunvalación. Qué bonito, orgánico, qué lindo, qué lindo. Eso tiene que ver con el gran trabajo que él está haciendo, no porque es mi hermano, sino porque es real. Mira, te quiero decir, Pablo, por favor, querido amigo, nada de lo que ves hoy probablemente sea mañana. Cosas que no ves hoy es posible que sean mañana. No hay un dominó frisado, ni esta fotografía será el mapa del 26 ni el mapa del 28. Anótalo. El hijo más querido de la rancha, entre la rancha y Baní, nos ha acompañado, presidente de la Comisión de Estrategia del Partido Revolucionario Moderno. Muchísimas gracias y volveremos a encontrarnos. Placer. Sean felices, si es en familia, mucho mejor, mucho mejor.